Amado Padre que estás en los cielos, exalto tu nombre, glorioso Dios, maravilloso, incomparable Rey. Hoy nos rendimos delante de tu majestad, traemos tributo de alabanza, de adoración, porque solo tú eres digno de ser reconocido como grande. En ti reposa todo poder y toda sabiduría. Tú eres el amor, eres ese amor incomprensible, tú eres ese amor indescriptible, tú eres ese amor que nos rescató. Gracias, amado Dios, por cada persona que nos ve, por la bendición de estar juntos compartiendo tu palabra. Pido, Dios, que el poder de tu Santo Espíritu sea tomando el control de cada vida, de cada familia, de cada circunstancia. Abre los oídos espirituales para que cada uno hoy pueda escuchar tu palabra de una manera diferente, con convicción, con revelación. Espíritu Santo, apodérate de este tiempo, de este lugar. Usa mi vida para bendición de todos los que me escuchan, para bendición, Señor Dios, de todos los que escuchan tu bendita palabra. Allí donde usted está, por favor, levante sus manitos. Dispóngase para adorar a Dios, dispóngase para exaltarlo a Él, disponga su corazón para darle gracias. Pídale al Espíritu Santo que hoy sea un tiempo especial para usted. Pídale al Espíritu Santo de Dios que hoy le hable de una manera especial, que Él hoy redarguya su vida, que Él hoy quebrante su corazón como nunca antes usted lo había experimentado. Levante sus manitos y adore a Dios, exalte a Dios, anhele hoy un encuentro especial con Él. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti.
solo para ti. Solo para ti. Jesús. Amado Espíritu Santo, muévete en esta hora, Señor, en este lugar. Muévete, Señor, oh Dios, en cada vida. Muévete, Señor, oh Dios, en medio de las naciones. Oh Señor, trae convicción en esta hora al corazón, Señor, de cada hombre, de cada mujer, de cada jovencito, de cada niño. Señor, muévete, muévete, bendito Dios. Padre mío, quita, Señor, oh Dios, el engaño. Quita, Señor, oh Dios, la mentira que hay en el corazón del ser humano. Enséñanos, Señor, oh Dios, a agradarte. Enséñanos, Señor, oh Dios, a levantar holocausto grato, Señor, delante de ti cada día y a cada instante. Enséñanos, Señor, oh Dios, Padre Celestial, de aquello, Señor, oh Dios, que tú demandas de los hombres. Danos, Señor, oh Dios, vida en ti. Avívanos, Señor, oh Dios, y vivifícanos con el poder de tu Santo Espíritu. Muévete en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, danos, Señor, oh Dios, tu vida. Danos, Señor, de esa clase de vida que tú sabes dar. Porque tú, Señor, eres nuestra necesidad. Porque tú, Señor Dios Padre Celestial, eres nuestra más alta expectativa. Tú, Señor, oh Dios, mi dulce Jesús, eres, Señor, oh Dios Padre, en quien podemos estar completos. Danos, Señor, oh Dios, de tu vida. Levántanos, Señor, oh Dios. Llénanos, Señor, oh Dios, hoy de ti. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, sean muy bienvenidos a este espacio. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios sea sobre todos ustedes. Tengo para decirles que no es coincidencia que hoy usted nos esté escuchando, que hoy estemos juntos compartiendo este tiempo. Es propósito de Dios, está en la voluntad de nuestro Dios. Enviamos un caluroso abrazo a todos los que nos ven en todas las naciones. Estamos muy felices de saber que con estas transmisiones que nosotros enviamos desde este lugar, estamos siendo efectivos en la vida de alguien. Muy felices estamos por eso. Y sin más preámbulos, vamos ahora al mensaje que Dios nos quiere regalar para este día. El texto bíblico lo encontramos allí en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 15. Para muchos es un texto ya muy conocido y contempla allí una conversación que tuvo el Señor Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. El título de esta enseñanza es Fe para Salvación. Hemos venido hablando ya de la fe. Ya en 2 ocasiones anteriores he traído temas que tienen que ver con la fe. Un tema que por este tiempo es muy importante, un tema muy necesario,
porque son tantas las circunstancias que están rodeando, que están golpeando al mundo, que necesitamos en este tiempo de ser inyectados de algo que nos traiga esperanza. En esta ocasión, entonces, he traído un tema relacionado con la fe. La palabra de Dios nos muestra la fe como respuesta a todas las necesidades del ser humano, mas no es cualesquier fe. Yo no vengo a hablarles de cualesquier fe, yo vengo a hablarles de la fe en la palabra de Dios. Esa es la fe de la cual estamos tratando. Hoy vamos a estudiar la fe como respuesta a la necesidad más relevante del ser humano. La fe como respuesta a la necesidad básica del ser humano, que es la necesidad de la salvación eterna. Y entonces vamos allí a la palabra en Juan, vamos allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, entonces está diciendo de que el Señor Jesucristo fue visitado por un hombre fariseo y que lo visitó en la noche. Antes que nada tenemos que saber quién era el fariseo, quién es un fariseo en el contexto bíblico. Un fariseo era un político y religioso perteneciente al judaísmo. El concepto fariseo proviene del hebreo puro o separado. Y ya usted podrá imaginarse de dónde venía el orgullo de ellos, porque entonces ya este apelativo lo hacía a él como una persona especial. Por eso está diciendo allí que era un principal de la ciudad. Un fariseo era, estos fariseos representaban políticamente a los judíos. Eran personas que regían su vida por el Antiguo Testamento, más precisamente por la Torá, o por la ley y los profetas. Ellos la enseñaban, eran maestros de la ley de Dios, pero también la defendían, eran celosos de la ley de Dios. Tenían gran influencia sobre la población judía. Creían en la inmortalidad del alma. Creían que la salvación se ganaba cumpliendo la ley y haciendo obras. Pero habían sustituido, ellos estaban cometiendo un error, y era que habían sustituido la ley de Dios por las tradiciones de hombres y por las opiniones de los hombres. Si esto le suena algo parecido a la realidad, no creo que sea coincidencia. Ellos se creían superiores a las demás personas, eran manipuladores y controladores. De hecho, incluso casi que llegaban a amenazar a la población diciéndoles de que si ellos se convertían en seguidores de Jesús, entonces los iban a expulsar de la sinagoga. Por lo que muchas veces el Señor Jesucristo los trató de hipócritas y les dijo hasta sepulcros blanqueados. Nicodemo no era un fariseo cualquiera. Nicodemo, entre muchos fariseos, él era especial. Nicodemo no solo que era un maestro de la ley, porque la conocía perfectamente, tenía un conocimiento excelso de la ley judaica, sino que también era un miembro del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era la corte suprema de los judíos. Eso era el Sanedrín. Vamos entonces allí, vamos a encontrar allí tres acontecimientos especiales en esta ocasión donde Jesús está conversando con Nicodemo. Lo primero que vamos a ver allí, lo vamos a leer en los versículos, vamos a leer primero en el versículo 1 y 2, vamos allí. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire lo que le está diciendo. Tenga mucho cuidado. Mire lo que está diciendo. Nicodemo le dice: sabemos. O sea que no solamente él estaba sorprendido y no solamente él reconocía lo especial que era el Señor Jesucristo, no solamente que reconocían que era un maestro por encima de los maestros regulares que él conocía, sino que dice que reconocían que era un gran maestro y que venía de Dios. Pero está diciendo: sabemos. O sea que no era solamente él el que estaba reconociendo que en el Señor Jesucristo había algo diferente, que había un espíritu superior, porque es que Nicodemo ya lo había escuchado hablar. Nicodemo había visto cómo hacía milagros. Él vio la autoridad de Jesús en lo que hablaba y en lo que hacía. Y dijo: sabemos. O sea que dentro de su círculo de amigos, o sea, otros fariseos, también lo creían, también lo habían reconocido como alguien muy especial y que había venido de Dios. No es raro que hoy también muchos reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que reconozcan aquel sacrificio tan especial que Él hizo en la cruz del Calvario por la humanidad, pero que no pasen de ahí. Podemos decir que esos son una casta de Nicodemos, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar en el versículo 3 algo muy especial. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, cuando dice de cierto le está diciendo: amén, amén, Nicodemo, claro, tú tienes la razón. Le estaba diciendo: sí, Nicodemo, estás en lo cierto. Yo vengo de Dios, yo soy enviado de Él, tú no te equivocas. Pero le dijo: pero Nicodemo, eso no es todo. Eso no es todo. Para adquirir la salvación, para obtener la salvación, hay que ir más allá. Porque aún en la puerta del horno se quema el pan. Mire lo que le está diciendo a Nicodemo. Tal vez Nicodemo estaba esperando de pronto de que el Señor Jesucristo le salieran aplausos y felicitándolo y todas estas cuestiones, que hiciera una algarabía de felicidad. Pero no, el Señor Jesucristo le dice: amén, amén, Nicodemo, hasta ahí está bien, has dado un paso efectivo. Claro, estás correcto en eso, pero te falta algo más. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos hablan de Dios, hoy muchos hablan de Dios, creen en Dios, reconocen su grandeza. Es más, muchos son muy eruditos en la palabra, tienen su inteligencia llena de conocimiento, pero no llegan sino hasta ahí. Tienen solamente conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios que la mucha letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Ahí es donde cobra valor la palabra. Y yo tengo hoy para decirte a ti: no basta con reconocer la grandeza de Dios. No basta con reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No basta con tener mucha teología en el entendimiento, ni mucha palabra en el entendimiento. Hay una necesidad mayor. Así como Jesús le está diciendo a Nicodemo:
no basta con que me reconozcas que he venido de Dios. Asimismo, hoy Dios te dice a ti, no basta con que reconozcas que Él es Dios. No basta con que reconozcas que Jesús es Hijo de Dios. Porque hay que ir más allá. Hay una realidad más grande que esa. En Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Jesús le dice a Nicodemo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Hoy yo he venido para decirte a ti, mi hermano, mi amigo que me escuchas, toda persona sin excepción necesita tener la experiencia de un nuevo nacimiento para poder proceder a la salvación. No importa el título político que esta persona pueda tener, no importa el estatus socioeconómico, sociopolítico, socioreligioso que la persona pueda tener, no importa. Todo ser humano necesita experimentar el nuevo nacimiento del cual Jesús le está hablando aquí a Nicodemo. Y no estoy hablando ahora de religión, no, porque esto es autoría, la religión es autoría de los hombres. Pero el nuevo nacimiento es de la autoría de Dios. Es de la autoría del Espíritu Santo. La religión tiene como base un conjunto de creencias y dogmas con las cuales se pretende mantener agradado a Dios, con las cuales se pretende alcanzar la salvación. Nicodemo era un religioso. Religiosos como los fariseos. Creo que quizás hoy no los encontremos tan fácilmente. Nicodemo era acérrimo religioso, defensor de la ley. Pero mire que Jesús lo está confrontando. Jesús le está diciendo, tu problema no es la falta de conocimiento. Tu problema no es desconocimiento de las Escrituras. Tu problema va más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y usted estará pensando, bueno, pero la hermana Lucero, ¿por qué no se está predicando de nuevo nacimiento? Yo soy ya cristiano, yo ya he nacido de nuevo. Mi hermano, hoy como nunca necesitamos asegurarnos que de verdad hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Le voy a decir, conociendo muchos testimonios, de que hoy día hay personas que llevan 20, 25 años en el Evangelio y no han nacido de nuevo. Son sencillamente religiosos, son sencillamente simpatizantes de la palabra de nuestro Dios. Entonces, creo de que esta es una enseñanza que nos lleva a reevaluarnos. Creo de que esto no es coincidencia. Creo de que Dios nos quiere llevar a meditar en ese nuevo nacimiento. Hoy poco se habla de esto en las iglesias, muy poco. De esta doctrina ya poco se habla. Pero tengo para decirle a usted que ninguna persona irá al reino de Dios. Ninguna persona obtendrá salvación y vida eterna con el nacimiento que un día tuvo a través de su mamá. No es así, porque esa persona tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado es el que gobierna su corazón. Nosotros todos necesitamos un segundo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, ese segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. El gran error del hombre es pensar que tiene que hacer cosas para alcanzar la salvación. Y yo creo que no está más lejos de la realidad. En el versículo 4, vamos a leer allí, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Aquí, ¿qué le está diciendo Nicodemo al Señor Jesucristo? Le está diciendo, imposible. ¿Cómo así que yo bien viejo voy a poder entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Yo la destrozaría. ¿Y cómo sería esto? Nicodemo tenía la razón, claro que sí. Y si usted lo está pensando también y lo está analizando, usted tiene mucha razón. Eso es imposible. Imposible, mis hermanos, mis amigos. Pero lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Mis hermanos, mis amados amigos, Dios quiere que entiendas hoy que no depende de nosotros la salvación, no depende de nuestras estrategias, no depende de nuestras capacidades, no depende de cuánto nosotros podamos venir y darle al Señor. Mis hermanos, mis amigos, no tuvimos control del nacimiento natural, vamos a tener control del nacimiento espiritual. Eso no es posible, no es posible. Santiago 1:18 dice que Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Esto es algo de lo cual solo Dios tiene poder para hacer. Solo Él lo puede hacer. Este nacimiento no lo puede proporcionar ningún ser humano. No hay hombre, no hay persona, por más intelectual, por más culto que sea, que pueda producir en otro ser humano el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro, y mucho menos guiarlo a la salvación. Yo me imagino, mis hermanos, la impotencia de Nicodemo, porque los fariseos eran respetados, eran admirados, porque según ellos eran de una casta superior. Claro, ellos eran de mejor pedigrí, como dijeron por ahí. Yo me imagino la impotencia de él, de no poder controlar esto, de no poder conseguir por sus propios medios su salvación. Y es que le voy a decir una cosa, no solamente le pasaba a Nicodemo, nos pasa a todos. El ser humano se siente impotente cuando ve que no puede controlar las circunstancias de su vida, cuando ve que no lo puede controlar todo. Solo Dios, por su Santo Espíritu, puede causar este nuevo nacimiento. Y como los fariseos eran observadores de la ley y los profetas, entonces Jesús lo va a llevar a comprender. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué era lo que él le estaba diciendo? El Señor Jesús va a mostrarle a Nicodemo de qué es que se trata este nuevo nacimiento. Vamos a mirar en Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 24 al 27, del 24 al 27, y dice así la bendita palabra de Dios: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mire lo que está diciendo. Ahí está explicado
lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Dios allí en Ezequiel 36, 24 al 27? Lo que está diciendo es que es Dios el que nos limpia de todos nuestros pecados, que es Él el que nos da un nuevo corazón, que es Él el que nos da un nuevo espíritu, que es Él el que quita el corazón de piedra y nos da un corazón sensible a su palabra, sensible a su voluntad, que es Él el que coloca su espíritu sobre nosotros, que es Él el que colocará en nosotros el querer como el hacer para cumplir sus mandatos, para obedecerle, para agradarlo cada día. Allí lo dice claro, mire cómo dice: porque os tomaré de las naciones. ¿Quién? Él, Dios. Os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia. ¿Quién? Dios. Y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién? Él. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién? Él está diciendo ahí: yo, Jehová de los ejércitos, yo, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, mi hermano, mi amigo, nosotros podemos mostrarle el camino de salvación a la gente, pero el que coloca en el camino de la salvación es el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el autor del nuevo nacimiento. Ahora vamos a mirar en el versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor Jesucristo a Nicodemo? Le está diciendo: Nico, mi hijo, eso es obra del Espíritu Santo. Esa es una obra espiritual. Eso no es nada físico. Eso nada tiene que ver con los procesos materiales. Esa es una obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 7 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí en este versículo estamos viendo la soberanía de Dios. Cuando yo le digo a usted, cuando le hablo de la soberanía de Dios, lo que le estoy diciendo es que Él hace como quiere, donde quiere, con quien quiere, para lo que Él quiere. Él es soberano. Y entonces, ¿qué le está diciendo aquí a Nicodemo? Le está diciendo: mire, Nico, mi hijo, vea, Nico, así como el viento va y viene por donde quiere y afecta todo el ambiente y afecta la tierra y no puede ser controlado por nadie ni visto de nadie, así es el Espíritu de Dios. Él obra como Él quiere, donde quiere, con quien quiere, para lo que Él quiere. La soberanía de Dios. Tenemos que entender que nosotros no convertimos a nadie. Usted y yo, mi hermano, estamos llamados a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al oído físico de las personas. Y el Espíritu Santo de Dios lo revelará en su corazón. Es Él el que capacita para creer. Esa es obra del Espíritu Santo. Así que nosotros no nos desesperemos, no nos angustiemos, que porque le predicamos tanto a nuestro hijo, que porque le predicamos tanto al vecino, que porque es que le predico mucho a mi compañero de la empresa, pero nada, no se da por entendido. Tranquilo. Usted le habla la palabra de Dios. Usted le cuenta del mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios hace la obra. Él es el que capacita para creer.
yo le aconsejaría que no le quitemos el trabajito al Espíritu Santo de Dios. No presionemos a nadie para que la persona venga a los pies del Señor Jesucristo cuando nosotros queremos, porque es muy posible que no lo haga genuinamente, sino que lo puede de pronto estar haciendo por no tener problemas con usted, por no perder su amistad, por no verle disgustado, por verle a usted feliz. No, no lo haga así. Lleve la palabra de Dios a sus oídos, que el Espíritu Santo de Dios la revelará en su corazón. En Efesios 2:4 dice que Él es el que convence. A ver, porque el Espíritu Santo de Dios es el que obra el nuevo nacimiento. Él es quien convence. En Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Una persona solamente puede alcanzar a reconocer y solo puede ser consciente de la necesidad que tiene solamente porque el Espíritu Santo de Dios venga y haga esa obra en él. En Efesios 2:4, por favor. Efesios 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en su misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Mire, la salvación, mi hermano, mi amigo, la salvación es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si a usted le dan un regalo, usted lo rechaza. No hay nada que le guste más a una persona que le den un regalo. Yo no sé si a usted no le gustarán los regalos, a mí sí me gustan. Eso es tan lindo. Y aún mejor, regalar. Pues Dios nos dio el mejor regalo que jamás nadie nos ha dado ni nos podría dar. Nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Es esto a lo que llamamos que fuimos salvos por gracia. Dice ese versículo 5: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, mire, por gracia habéis sido salvados. Por gracia, o sea, un regalo inmerecidos, porque usted y yo lo único que merecíamos era la condenación eterna. Mas a través de Él hoy somos salvos. Para usted, mi amigo que me escucha, todavía hoy hay salvación disponible para usted. Todavía hoy el Señor Jesucristo espera por usted. Muchos dicen, hay muchos cristianos que dicen, muchos cristianos dicen de que nosotros no tenemos una religión, que nosotros lo que tenemos es un estilo de vida. Y yo tengo para decirle hoy a usted, ni es religión, ni es estilo de vida. Es la vida de Cristo a través de nosotros. Es la vida de Cristo fluyendo por nosotros. ¿Por qué? Dice la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Espíritu del Señor Jesucristo mora ahora en el creyente, y entonces mi vida se fusionó con la de Él. Ahora Él habita en mí. Y entonces dirá usted, bueno, ¿y entonces cómo sé yo que he nacido de nuevo? Le voy a decir por qué sabe usted. Usted sabe que usted ha nacido de nuevo porque ya usted ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Ya usted ama al Señor Jesucristo. Ya usted ama su palabra.
A usted lo atrae esa palabra. Usted quiere colocarla por obra. Mire, yo quiero contarles en unos minuticos un poco de mi testimonio. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, me pasó algo que al día de hoy a mí me dejó marcada. Le voy a contar que cuando yo recibí al Señor Jesucristo fue tan extraño, fue tan sobrenatural, que al otro día yo podía percibir en mí de que yo sabía que esos niños que habían ahí eran mis hijos. Yo sabía que la gente que había en mi casa eran mi familia. Yo sabía dónde yo trabajaba. Yo reconocía a toda la gente, yo reconocía todos los lugares. Pero yo sentía verdaderamente, mire, yo no encuentro las palabras cómo explicarle, pero yo sentía verdaderamente que yo no era la misma. Yo no era la misma. Tanto así que llegué a mi lugar de trabajo y todos me veían extraña. Todos decían: Lucero, eres diferente. ¿Qué tienes? ¿Qué te hiciste hoy? Y me miraban a ver qué era lo que había llevado de nuevo. Y yo les decía: no, nada. Lucero, ¿qué te hiciste? Yo les decía: nada. Pero yo ya los trataba de una manera diferente. Mire, en mi vida anterior, antes de recibir al Señor Jesucristo, yo era una persona iracunda. Yo era muy soberbia, muy orgullosa, muy prepotente, dominante. Pero fue muy extraño. A partir de ese día, yo comencé a ver cada persona con una ternura. Yo ya no tenía deseos como de hablarle rudo a nadie. Es más, no tenía ni siquiera la fuerza en mis palabras para tratar mal a nadie. Yo ni siquiera tenía deseos de discutir. Yo no quería ni siquiera regañar a mis niños. No había eso en mí. Había algo muy diferente. Yo ya enfrentaba, a partir de ese día enfrentaba las circunstancias y a las personas de otra manera. Pero le aseguro que de lo que sí tengo convicción, era que yo estaba segura que no era yo, no era la misma. Yo no era la misma. Era completamente diferente. Era que ya la vida de Cristo estaba fluyendo a través de mí. Un consejo, mis amados hermanos: si usted le entregó la vida al Señor Jesucristo, pero usted es consciente de que usted ha seguido siendo el mismo, de que todavía usted se deleita en el pecado, de que hay cosas que usted no ha sido capaz de dejar, yo le digo, mi hermano, como consejo le doy: reevalúe ese nuevo nacimiento. Le voy a decir por qué. Porque en Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 8, nos enseña que el que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. No le voy a decir a usted que porque nació de nuevo ya no comete ningún pecado. No le voy a decir eso. Le voy a decir que si usted ha nacido de nuevo, usted es muy consciente del pecado. Y rapidito uno está inclinado a ir a arrepentirse y comienza, y uno siempre tiene ese deseo, y hay en uno una inclinación a comenzar una lucha en contra de ese pecado, porque se quiere despojar de ese pecado. Pero si usted no siente eso, si usted es el que va a la iglesia, pero es uno en la iglesia, en la casa es otro y en la calle es otro, mi hermano, considere acercarse en oración al Señor Jesucristo y de nuevo arrepentirse y ponerse a cuentas con el Señor y reevaluar ese nuevo nacimiento. Porque el que ha nacido de nuevo piensa, siente, actúa y hasta habla diferente. El que ha nacido de nuevo ya no vive para agradarse a sí mismo, sino que vive para agradar a aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario para redimir su vida, para salvarlo, para darle vida eterna. El que ha nacido de nuevo ya no disfruta el pecado. Mi hermano, mi amigo, vamos a ser muy sinceros. Si el pecado disgustara, si
pecar fuera maluco, nadie pecaría. Pero pecar trae un placer. Pecar trae un deleite. El que es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ya es salvo, el que ha experimentado un nuevo nacimiento, ya no disfruta el pecado, no lo disfruta, porque ese es su tormento día y noche. Eso tengo para decirle. Y en el versículo 9 y 10, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Se supone que Nicodemo, 9 y 10, me faltó un versículo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Parece ser, hay allí como una idea de que esto del nuevo nacimiento, como que los judíos tenían algún conocimiento de esto. Y él, que era maestro de la ley, experto en la ley judaica, y no lo entendía, no lo comprendía. Pero en el versículo, vamos a leer del versículo 11 al 14, para mirar allí una respuesta muy interesante. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allí hay una figura muy importante, allí hay un símbolo interesante. El Señor Jesucristo trae a colación allí algo que pasó en el desierto con Moisés y el pueblo. Y fue que por el pecado del pueblo, Dios permitió que se levantaran serpientes y los picaran. Y entonces luego, cuando Moisés va y le pide ayuda a Dios, entonces Dios le dice que coja una serpiente, que la enrede allá en un asta y que la levante, que la coloque allá en el desierto, y que todos los que vayan y miren a la serpiente que está allí en el asta, que serían sanados. Entonces esta serpiente ahí en el asta era símbolo, era sombra de lo que había de venir. Era símbolo de la venida de aquel que había de ser crucificado en el madero. Era símbolo de Jesucristo. Y usted dirá: ay no, pero ¿cómo así? Porque estaban comparando al Señor Jesucristo con una serpiente. Mire, la serpiente allá puesta en el asta, lo que quería era más bien como recordarle a aquel que venía y miraba al asta, lo que quería recordarle era el motivo por el cual había sido mordido por la serpiente. Recuerde que la serpiente es un símbolo de muerte, de pecado. Y entonces ellos eran sanados. El Señor Jesucristo, la serpiente no es símbolo de Jesucristo, pero sí es símbolo de pecado y de muerte. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la solución. ¿Qué es lo que es la solución a la muerte y al pecado? Y entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo allí? La respuesta, la solución está en la cruz del Calvario. La muerte y la resurrección de Jesucristo trajo ese nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice que el instrumento es la palabra. Para que una persona nazca de nuevo, esa persona primero tiene que escuchar. ¿Y escuchar qué? Escuchar palabra de Dios. Por tanto, hoy yo le quiero decir a usted, que usted, mi amigo que me escucha, que usted, mi hermano, y hasta yo, estamos doblemente comprometidos con Dios, porque ya hemos escuchado la palabra de Dios, porque hemos escuchado de su sabiduría, porque ahora sabemos cuál es la forma, cuál es el instrumento que Dios usa para la salvación. Y el Espíritu Santo de Dios, una vez que la persona escucha el mensaje, escucha la palabra de Dios,
entonces el Espíritu Santo de Dios entra a capacitar a la persona para creer, porque es la palabra de Dios la que da vida. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Como conclusión, quiero decirle, entonces vimos allí, antes de llegar a la conclusión, vimos allí tres cosas muy interesantes. Vimos una necesidad, la más grande de las necesidades del ser humano. Lo segundo, la incapacidad que el ser humano tiene para obrar su salvación. Y lo tercero, vemos allí que el nacimiento es un proceso, es un milagro de parte de Dios a través de su Santo Espíritu, que no es hecho por mano de hombres. Y como conclusión tengo para decirle a usted, mire, en el huerto del Edén, el ser humano, el hombre, fue creado por la mano de Dios. Él tomó un barro especial, porque no fue cualquier barro. De hecho, no fue el mismo barro con que el Señor creó allá los animales, no, fue un barro especial, pero Él creó al hombre con sus manos. Hoy el hombre es recreado por la palabra de Dios. Hoy el hombre tiene un nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios. La función del evangelio es darle vida a los hombres muertos. ¿En qué? En sus pecados y delitos, como dice la palabra de Dios. Usted y yo solo podemos ser hijos de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted mire allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12. Y mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, pero a todos los que le recibieron, ¿que recibieron a quién? Al Señor Jesucristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Mi hermano, mi amigo, mire, yo no estoy aquí para ofenderle, no. Por el contrario, estoy aquí porque yo le amo, porque amo su alma para salvación, para el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué estoy aquí también? Porque Jesucristo, porque mi Padre Celestial le ama más que yo. Y no quiero ofenderle, pero tengo para decirle a usted que una persona que no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo es una criatura salida de las manos de Dios, pero no es hijo. El hijo es aquel que escuchando su palabra, como dice ahí en Juan 1:12, es aquel que habiendo escuchado la palabra, la cree y recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ese es el que pasa a ser hijos. O sea que nosotros en nuestra vida tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Mi hermano, mi amigo, para finalizar tengo para decirle a usted, mire, analícese. Si usted cree que usted no ha tenido esa experiencia, si usted, mi amigo, nunca ha recibido al Señor Jesucristo, si usted nunca le ha entregado su vida al señorío de Jesucristo, yo le invito en esta hora para que usted lo haga, para que usted experimente un nuevo nacimiento, para que usted empiece a vivir una vida en el Señor Jesucristo, para que usted muera al pecado, para que usted deje de ser esa persona practicante del pecado y comience a experimentar esto de Cristo fluyendo su vida a través de nosotros. Yo le invito para que cierre sus ojitos, para que incline su cabecita y ore así conmigo. Amado Padre, en esta hora he escuchado tu palabra.
Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, soy consciente, Señor, de que soy pecador. Yo te pido perdón. Hoy he escuchado, Señor, tu palabra y reconozco que necesito un nuevo nacimiento, que necesito tu vida viviendo en mí y a través de mí. Hoy vengo delante de ti reconociendo que necesito salvación. Señor, hoy coloco mi vida ante tus pies. Abro mi corazón, entra en él, mora en él y hazme la persona que tú quieres de mí. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Cumple tu propósito en mi vida. Cumple, Señor, oh Dios, tu voluntad. Y yo te declaro como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero que oremos todos juntos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, maravilloso Dios, por la presencia de tu Santo Espíritu, dándonos convicción de pecado. Señor, gracias, porque tú, Señor, eres el primer interesado en nuestra salvación. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por ese regalo glorioso. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre mío, en esta hora, Señor, oh Dios eterno, yo te doy gracias por cada uno, Señor, oh Dios, de aquellos amigos, de aquellos hermanos que se conectan, Señor, que han escuchado, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Señor, por aquellos, Padre, que un día, en un futuro, Señor, en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, escucharán este mensaje. Padre mío, yo clamo, Señor, oh Dios, Padre, que tú, Señor, les visites con poder de lo alto. Que tú, Señor, oh Dios, Padre, les convenzas de pecado, de juicio y de justicia. Redargúyeles, Señor. Oh Dios, abre sus ojos. Haz caer, Señor, las escamas de sus ojos. Destapa, Señor, sus oídos. Quebranta, Señor, oh Dios, sus corazones. Padre mío, que ellos puedan, Señor, tener la experiencia de una nueva vida en ti. De una vida, Señor, convertida a ti. De una vida, Señor, oh Dios, que te obedezca. De una vida, Señor, libre de pecado. De una vida libre de esclavitud. Padre mío, oh Señor precioso, en esta hora yo clamo, Señor, oh Dios, porque tú les visites. Yo clamo, Señor, oh Dios, Padre celestial, porque tú les redargullas. Padre mío, haz una obra, haz obra de salvación, Señor, en ellos. Padre mío, mira, Señor, oh Dios, sus necesidades. Padre celestial, pero antes que nada, Señor, ellos necesitan el milagro de la salvación. Ellos necesitan, Señor, la vida eterna. Ellos necesitan, Señor, una vida libre de esclavitud, de pecado. Oh bendito Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, oh Dios, por lo que tú harás, Padre, en cada vida y en cada corazón. Señor, yo bendigo, Padre, a cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje. Bendigo, Señor, oh Dios, esas familias, Padre mío, y clamo, bendito Rey, porque tú, Señor, sigas obrando, porque tú sigas hablando, Señor, oh Dios, a sus vidas, porque tú, Señor, oh Dios, les sigas inquietando, porque tú, bendito Rey, Padre celestial, les afirmes en tu palabra. Yo oro, bendito Dios, porque tú coloques en ellos el querer como el hacer, para seguir escuchando tu palabra, para seguir, Señor, oh Dios, anhelando conocerte. Afirma, Señor, oh Dios, aquel que hoy ha entregado su vida a ti. Afírmalo, Señor, levántalo, Padre, convéncelo, Señor, oh Dios, de tu amor. Padre celestial, que Él pueda percibir que tú eres real, que Él pueda ver, Señor,
que tú, Señor, no estás muerto, que tú vives y reinas por siempre y para siempre, que tú amas su vida, que en ti, Señor, oh Dios, hay seguridad de vida. Padre mío, gracias, Señor, por tu visitación en este tiempo. Señor, yo bendigo tu preciosa palabra. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de ellos. Yo bendigo sus familias. Bendigo, Señor, sus naciones. Yo bendigo, Padre celestial, oh Dios eterno, a cada una, Señor, oh Dios, a cada recurso, Señor, que tú colocas para que estas enseñanzas puedan ser transmitidas. Bendigo, Señor, maravilloso, a cada una de las personas que hacen posible, Señor, este suceso. Bendigo, Señor, oh Dios, los recursos que tú dispones, Padre, para que esto sea posible. Y bendigo, Señor, oh Dios, Padre, tu poder, Señor, oh Dios, que es a través de tu Santo Espíritu. Padre mío, te doy gracias, te alabo y te bendigo, glorioso Dios, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo, que descansen, que la paz de Dios, que la bendición de Dios, que su gran amor sea redarguyéndoles, sea acompañándoles y sea inquietándoles a cada instante. Los bendigo. Hasta la próxima. Que sea